Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Borja y les voy a hablar sobre la historia del cine en Ecuador. Los inicios del cine en el país se remontan a 1901, con la primera exhibición en la ciudad de Guayaquil, la ciudad puerto más importante del Ecuador. Durante esta primera década del siglo XX pasaron por Ecuador varias empresas ambulantes que ofrecían proyecciones de cine, entre ellos los hermanos Valenti, quienes en 1906 filmaron los primeros registros cinematográficos en Ecuador para exhibirlos como parte de su negocio. Desde 1907 hasta la siguiente década, en Ecuador se construyen sus más importantes teatros y cines, los cuales cambiarían las dinámicas culturales y sociales del país. En 1910, en Guayaquil se constituye la primera empresa productora y distribuidora de cine, Ambos Mundos, impulsada por Francisco Parra y Eduardo Rivas Ors. Además, se inaugura el Edén, primera sala de cine de esa ciudad. Entre 1910 y 1924 realiza más de una decena de producciones de tipo noticiero, tales como las honras funerales de Eloy Alfaro, la revista y el desfile del Cuerpo de Bomberos, inauguración de la Escuela de Aviación, panorámica general de Guayaquil a vista de pájaro y fiestas centenarias de Ecuador, entre otros. Con el paso del tiempo, lastimosamente, todos los ejemplares de los títulos mencionados se destruyen o se pierden, con excepción de fiestas centenarias del Ecuador, cuya copia original fue encontrada en las bodegas de la Embajada de Ecuador en Francia en 2017. La etapa de producción de cine argumental en Ecuador y Pequeña Edad de Oro arranca en la década de los 1920. Según la investigadora Vilma Granda, en esta década se realizaron cerca de 50 películas documentales y de ficción. Entre las cintas argumentales se destacan las realizadas por Augusto San Miguel, El Tesoro de Atahualpa, Se necesita un guagua y Un abismo y dos almas. En este periodo, los diarios como El Telégrafo dedicaban una sección entre sus páginas para comentar estos espectáculos cinematográficos. En 1927, el sacerdote salesiano Carlos Crespi, italiano residente en Cuenca, dirigió Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, calificado como el primer documental etnográfico ecuatoriano. En 1930, la empresa Ecuador Sono Films produce Guayaquil de mis amores, dirigida por Francisco Diumenjo. Esta película logra una amplia convocatoria y se convierte en un fenómeno de masas. Seduce al público con una dramática historia de traición amorosa y crea una estampa en la identidad de los guayaquileños al mostrar fotogramas de sitios emblemáticos de la ciudad, acompañados de una exitosa pista musical que luego sería famosa entre todos los ecuatorianos. No eres perla que surgiste del más grande ignotomar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste. Con el auspicio del sello Columbia, Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Safadi graban el disco que acompaña la historia y da nombre a la película. Destacados músicos interpretan en vivo la pista original de discos fonográficos, convirtiéndolo en la primera película sonora del Ecuador que es sincronizada en vivo. En 1930 y 1940 aparecieron cintas pertenecientes al género melodramático y musical, como La Divina Canción de Alberto Santana e Incendio. Se intenta consolidar el cine sonoro ecuatoriano a través de la interpretación de canciones y textos simultáneamente a la proyección, aunque sin éxito. Durante cerca de 2 décadas, el cine nacional se dedica intermitentemente a los documentales, los noticieros y los reportajes turísticos promocionales, con la excepción de 2 largometrajes argumentales en 1950. Santana, al mando de Ecuador Sono Films, produce la primera película sonora rodada en el país. Se conocieron en Guayaquil, filme que cuenta la historia de un ecuatoriano que combate en la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de los años 60, el cine ecuatoriano es promovido por intelectuales como Ulises Estrella. Es un periodo en el cual proliferan coproducciones mexicano-ecuatorianas con Ernesto Albán a la cabeza. En este mismo periodo se presentó un proyecto de ley para legislar la creación de cine, pero no tuvo éxito. En la década de 1970 llegó el boom petrolero al país y con ello crecieron las ciudades, así como la clase media. En este contexto se desarrolló un cine orientado a temas antropológicos y sociológicos, además de que se fundamentaron importantes instituciones culturales. El sociólogo y fundador del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, Jorge Luis Serrano, fue el encargado de dar la etiqueta Generación del 80 a cineastas en su mayoría no formados en escuelas de cine que se hicieron en la práctica. De acuerdo con la investigación de Paola de la Vega Velástegui,
Las necesidades de producir una visualidad propia fue uno de los debates constantes y álgidos en estas décadas. Por esta razón, esta generación buscó el cine como un conductor de identidad y sentido. A esta generación pertenecen Gustavo e Igor Guayasamín, Edgar Ceballos, Freddy Ehlers, Rodrigo Granizo, Jaime Cuesta, Ramiro Bustamante, José Corral Tagle, Teodoro Gómez de la Torre, entre otros. El género que mayor desarrollo tuvo en la década de 1970 y 1980 fue el documental, que tras haber sido un instrumento propagandístico del gobierno, fue encontrando su propia voz, dando origen al boom de cine documental indigenista en el país, en el que abiertamente se realizó una denuncia sobre las condiciones de los indígenas. Destacan La Minga, de Ramiro Bustamante, y Entre el Sol y la Serpiente, de José Corral Tagle. También la ficción estuvo ligada a la identidad nacional, con películas como Meditaciones para los que no meditan, de Freddy Ehlers, El cielo para la Kunshi, Caraju, de Gustavo Guayasamín, y La Libertadora del Libertador, de Carlos Rojas y Teodoro Gómez de la Torre. Además, en 1980 se estrenó Dos para el Camino, de Jaime Cuesta y Alfonso Naranjo, una road movie sobre dos vividores que se dan a la fuga luego de un robo inocente. Por su parte, la Cinemateca Nacional se fundó en 1982 con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio cinematográfico ecuatoriano. Otras instituciones como la Unión Nacional de Periodistas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Banco Central del Ecuador financiaron y produjeron muchos de los filmes de esa época. La nueva década presentó en Ecuador una generación de cineastas con formación académica, alejados de los ideales nacionalistas y con un lenguaje individual desarrollado. La Tigra de Camilo Glusuriaga fue la producción que inauguró los 90, siendo un éxito en taquilla, con aproximadamente 250,000 espectadores, llegando a superar las producciones de Hollywood que ocupaban la cartelera en ese momento. La Tigra presentaba la historia de Francisca Miranda, una mujer con carácter indomable que debe cuidar a sus hermanas y a sus tierras. En 1994, el Congreso Nacional del Ecuador aprueba una ley de cine que será vetada totalmente por el presidente conservador Sixto Durán Ballén. En esta década destacan películas como Entre Marx y una mujer desnuda, de Luzuriaga, Sensaciones, de los hermanos Juan Esteban y Viviana Cordero, y Sueños de la mitad del mundo, de Carlos Naranjo. La producción más exitosa del país llegó a finales del siglo con Ratas, Ratones y Rateros, dirigida por Sebastián Cordero. Tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La película narra la historia de Salvador, un joven ladrón que se ve envuelto en una espiral de violencia cada vez mayor gracias a su primo Ángel, un ex convicto. Ratas, Ratones y Rateros estuvo en cartelera durante 6 meses y fue vista por alrededor de 180,000 personas en Ecuador. A partir del siglo actual, las producciones cinematográficas hechas en Ecuador tuvieron mayor diversidad y difusión gracias a nuevos espacios como el Festival Internacional Encuentros de Otro Cine EDOC, el cual es un festival de cine documental importantísimo hasta la fecha, el Festival Iberoamericano de Cine Cero Latitud, la apertura del Instituto de Cine y Actuación INCINE y por fin políticas públicas. En 2006, la Ley de Fomento del Cine Nacional es aprobada y con ella la creación del Consejo Nacional de Cinematografía CNCine en 2007, entidad pública la cual instituye por primera vez una entidad estatal exclusivamente al fomento del cine ecuatoriano. Como se mencionó anteriormente, a la cabeza de esta entidad fue Jorge Luis Serrano. Del 2007 al 2012 se registraron 24 estrenos, 11 de ficción y 13 documentales, además de tener 15 proyectos en postproducción. Entre las nuevas propuestas que en Ecuador se han producido se encuentra Prometeo Deportado, inspirada en un hecho que vivió su director Fernando Mieles después de haber sido deportado. Por otra parte, después del éxito de Ratas, Ratones y Rateros, Sebastián Cordero dirigió Crónicas, su segundo largometraje protagonizado por John Leguizamo, Damián Alcázar, Leonor Waltrin, Alfred Molina, José María Jaspic, entre otros. La película presenta la historia de un reportero sensacionalista que pretende detener a un asesino serial de menores conocido como el monstruo de Babahoyo. Después de Rabia, Pescador y Europa Report, Sebastián Cordero estrenó en 2016 Sin muertos no hay carnaval,
Esta película coral ofrece 4 diversas perspectivas sobre el problema de los asentamientos irregulares. Por otra parte, ¿qué tan lejos de Tania Hermida lleva a la pantalla la historia de 2 mujeres que buscan llegar a Cuenca? Durante el viaje se encontrarán a sí mismas, además de la realidad de un Ecuador lleno de contrastes. ¿Qué tan lejos se volvió una de las películas más famosas del país gracias a la gran aceptación del público, logrando estar 24 semanas en cartelera y ser vista por 220,000 espectadores? En 2011, Hermida dirigió su segundo largometraje, En el nombre de la hija, en el ramo de la producción documental. Con mi corazón en Yambo, dirigida por María Fernanda Restrepo, es un largometraje que presenta, por un lado, la situación personal de la directora, al mismo tiempo que la del país. El documental busca rescatar de la memoria el caso Restrepo, donde los hermanos de la directora Santiago y Andrés Restrepo desaparecieron en el año 98 bajo el gobierno de León Febres Cordero, caso declarado como crimen de Estado. En el año 2014 se estrena Feriado, dirigida por Diego Araujo, que marcó un hito al ser la primera película ecuatoriana en entrar a la Berlinale. En 2016, Ana Cristina Barragán presenta su largometraje Alba, ganador del premio del jurado en el Women Film Festival y premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica. El Hollywood Reporter lo describe como un estudio casi sin palabras de los múltiples dolores del crecimiento de una niña de 11 años. Este mismo año, la Ley Orgánica de Cultura se aprueba, una ley paraguas para todas las artes que deja sin efecto a la Ley de Fomento de Cine Nacional del 2006, la anterior conquista del cine ecuatoriano. En ella se establece que con un acumulado de 10 años de trabajo en el fomento del audiovisual ecuatoriano, el CNCine se transformará en el ICA, Instituto de Cine y Creación Audiovisual. En 2019 se estrena Dedicada a mi ex, del director Jorge Ulloa. El film, coproducido por Dynamo de Colombia y Touché Films de Ecuador y distribuido por Sony Pictures, es el resultado del éxito de la serie para YouTube Enchufe TV. En su estreno, la popularidad de su director y de Enchufe TV hicieron de esta película un éxito de taquilla, siendo la película más taquillera de la historia de Ecuador. Además de Ecuador, la película se estrenó en Colombia, Perú, México y Bolivia, lo que suma en Latinoamérica más de 522,000 espectadores. Esta película marca un hito no solo por ser la más taquillera del Ecuador, sino también por haber sido la primera película ecuatoriana en entrar a Netflix. En mayo del 2020, el presidente Lenín Moreno lanza un decreto que ordena fusionar el ICA, Instituto de Cine y Creación Audiovisual, y el IFAIC, Instituto de Fomento de las Artes, 2 instituciones adscritas al Ministerio de Cultura y Patrimonio, argumentando que es momento de economizar recursos en el país. De esta fusión surge el IFCI, Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, es decir, el fomento del cine y las demás artes se administran ahora bajo una sola entidad. Varios cineastas y profesionales del audiovisual se opusieron. La fusión que se pretende es un enorme retroceso para el cine, para la cultura y para todo el país, señaló Sebastián Cordero. Pero ninguna de las quejas, huelgas, protestas y cartas tuvieron éxito. En lo que va del 2021, el IFCI no ha anunciado ningún tipo de fomento concursable, por lo que por el momento el país y la industria cinematográfica sufre la incertidumbre de estar a la deriva en lo que políticas públicas se refiere. Tal como pasó en el resto del mundo, la llegada de la pandemia COVID-19 afectó a la industria del cine nacional. La gestión de los mismos cineastas y productores ha servido para repensar el concepto de consumir las películas en la sala para verlas en línea, por lo que se lanzaron plataformas de suscripción y alquiler de películas ecuatorianas. Si les interesa explorar del cine ecuatoriano del que les he hablado, les dejo los siguientes enlaces para que puedan consumir cine ecuatoriano. El primer estreno simultáneo en línea y en presencial de la historia del Ecuador se da en el 2021 con la película del director ecuatoriano Alfredo León llamada Sumergible. Si quieren observarla, les dejo un enlace donde pueden disfrutarla y comentarles como dato curioso que tuve la oportunidad de participar dentro del departamento de arte en la película. Sin más, les agradezco por la escucha, por su tiempo y les invito a explorar el cine ecuatoriano. Muchas gracias.